Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que estén viendo en este momento la entrevista. En esta ocasión vamos a hacerle y a realizarle una entrevista a Cristina, una gran persona y aparte de eso una psicóloga y que claramente con bastantes años de experiencia en el ámbito organizacional. En esta ocasión pues lo que queremos hacer es tratar de llenarnos de los conocimientos que tiene Cristina, así como también empezar a entender las funciones que tiene el psicólogo pues, dentro de una organización, dentro de una empresa. Eh, Sin dar tanta chacha, quisiera saber, Cristi, ¿tú cómo empezaste? ¿Cuál es tu experiencia? Cuéntanos un poco de ti para saber cuál ha sido todo ese trayecto, ¿no? Y saber cómo ves todo tu desarrollo, cómo ves que ha evolucionado, pues, desde ser un estudiante hasta lo que te has convertido. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Cristina Carreño. Soy egresada de la Universidad Católica de Colombia ya hace bastante tiempo. ¿Qué te digo? Cuando uno es estudiante como que tiene muchas perspectivas frente a qué va a pasar en su vida profesional. En la universidad siempre nosotros los 2 últimos años hacemos como una pasantía por las diferentes áreas de la psicología. Entonces, pues uno pasa por organizacional, por clínica, por educativa. Eh, Me apasiona la psicología organizacional y la clínica porque digamos que son áreas en las que uno puede eh, trabajar directamente con el ser humano y creo que es la esencia de la psicología. Y pues ya a nivel organizacional porque todo en la vida somos empresas, empezando por la familia. La familia también es una empresa. Y si partimos de ahí, pues podemos manejar las diferentes organizaciones de una manera asertiva, apropiada y basándonos en el ser humano como tal. Bueno, anteriormente, pues antes de empezar la grabación, había descubierto que tienes dos trabajos, entonces quisiera más o menos que me cuentes dentro del área organizacional, claramente, pues cuál es el nombre de la empresa en la que estás, cuánto tiempo llevas, más o menos, bueno, qué se hace en la empresa para saber cuáles son como las funciones que pasan. También quisiera que me contaras, pues, qué es lo que más le gusta trabajar de allá. Ok. Yo, bueno, llevo 6 años y medio trabajando en una ONG que se llama Fundación Casa de la Madre y el Niño. Su objetivo principal es atender a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de diferentes situaciones de maltrato, abuso, negligencia. Y es una empresa que trabaja también con adopciones en Colombia. Creo la organización más grande en adopciones después del ICBF en Colombia. Y llevo 2 meses trabajando también con una fundación que se llama Hogar San Mauricio, que también trabaja con la misma población. A nivel organizacional, digamos que las dos tienen como la misma estructura. Hay una parte directiva, pues que son las personas fundadoras, eh, y como la junta directiva, y de ahí para abajo pues viene el resto de personal. Entonces está el gerente, está la persona encargada en ese momento pues de la parte organizacional y es quien como selecciona todo el personal para las diferentes áreas. Entonces hay un área de salud, hay un área operativa, hay un área de auxiliares que son las que directamente atienden los niños y hay un área de servicios generales. Teniendo en cuenta como que el objetivo es atender a niños, niñas y adolescentes, todos caminamos en el mismo sentido y es brindar la mejor atención a cada uno de estos chiquitos. Entonces, cuando uno hace toda la parte de selección, de entrenamiento, está enfocada a sensibilizar a las personas y en la atención a estos niños, pero desde el principio, desde que la persona llega a llevar su hoja de vida, nosotros miramos como toda su parte personal.
Venga, entonces, usted hace como ese tipo de estudio para ver, digamos, el- los padres más ideales para algún cierto tipo de niño, pues, de acuerdo a su personalidad y demás. Mira, o sea, digamos que un rol es el que se desempeña dentro de la organización frente a la selección y todo el proceso del personal. Y la otra es el trabajo que se hace con los padres que están interesados en adoptar. Pero su función, entonces, también tiene que ver tanto en esa área como también en la Sí, de selección de profesionales, ¿no? ujú, sí, 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 en las dos. Es un trabajo muy lindo. Yo siempre he dicho que más que un trabajo es una experiencia de vida. Entonces, ahorita que ya hemos hablado un poco sobre cómo lleva el trabajo, cuáles son como esas cosas que usted disfruta de trabajar en donde lo está haciendo, quisiera que usted me explicara cómo se trata, digamos, la parte humana en la organización. ¿Cómo cree usted que se habla de esa parte humana? Bueno, mira, yo creo que cuando una persona empieza a buscar un trabajo, uno sí, una responsabilidad del psicólogo organizacional no es darle el trabajo porque tiene los mejores estudios o porque tiene las mejores referencias, sino qué tanto le gusta eso que va a hacer. Creo que ese es el primer paso que debe hacer un psicólogo organizacional al revisar como esa parte inicial de la hoja de vida. Si bien es cierto, puede tener 50 trabajos, es eh, cuánto tiempo ha durado, eh, cómo le ha ido con ese trabajo anterior. Yo siempre busco las referencias. Para mí es muy importante eso, porque una persona se puede cambiar de trabajo porque quiere mejorar sus condiciones y es válido. Una persona se puede cambiar de trabajo porque de pronto le genera cansancio el sitio donde está y es válido. Pero cuando una persona no se ubica en qué es lo que le gusta y cuál es realmente como esa meta, pues va a estar cambiando de trabajo permanentemente y no va a lograr ubicarse. Y sí va a hacer que la organización que lo reciba pierda plata en el entrenamiento, pierda tiempo. Entonces, lo primero que yo hago es mirar si esa persona realmente, dentro de sus objetivos, tiene claro cuál es el rol que va a desempeñar y qué implica ese rol que va a desempeñar dentro de la organización. Eso por un lado. Normalmente se aplican pruebas. En este momento, pues, digamos que se está aplicando el QUIDA, se está aplicando el WARTEC, eh, porque eso también nos permite ver pues rasgos de personalidad y mirar pues como también una parte un poco clínica de las personas que no vayan a tener pues algunas situaciones que impliquen un riesgo para ella o para las personas en las cuales con las cuales trabajan. Sí, en este caso no solamente hablamos de los niños, sino de las demás personas que trabajamos en la organización. Eso es como el paso previo antes de que la persona entre a la organización. Cuando la persona ya es aceptada, es muy importante que la persona conozca cuál es su perfil del cargo, cuáles son las funciones que va a desempeñar, con quién se va a relacionar en la empresa. ¿Sí? Algunas empresas y algunas organizaciones no generan como ese enganche inicial tanto de la persona que recién ingresa como de las otras personas que ya están y que la van a acompañar en este proceso. Entonces es muy importante generar un enganche, que la persona se sienta acogida y que las demás personas también se sientan respetadas en esos espacios que ya cada uno venía desempeñando. Para mí es vital durante la permanencia de las personas en las organizaciones hacerlas sentir importante a cada una. Entonces es como tener en cuenta qué le gusta, qué no le gusta. Para mí es vital estar haciendo pruebas periódicas, estar haciendo encuestas de satisfacción periódicas, tener un buzón de sugerencias para los empleados. Creo que es toda esa fase de acompañamiento a las personas durante su desempeño en la organización son fundamentales para que no se genere cansancio, para que no se genere como la rutina. eh, entonces es muy importante como mantener ese seguimiento, que la persona se sienta escuchada y algo fundamental es crear confianza en los empleados. Creo que el psicólogo organizacional tiene
que generar la confianza. A veces uno tiene directivos que pueden llegar a ser un poco maltratantes, y es ahí donde el psicólogo organizacional entra a mediar y a generar estrategias para que ese tipo de situaciones no se presenten. Bueno, a mí me causó algo de curiosidad. Igual respondiste la segunda pregunta de una vez, que es cuáles son los procesos que se llevan para hacer esa parte humana. Pero quisiera preguntarte a ti, digamos, ¿qué tan efectivo te parece lo que sería el tema del buzón de sugerencias? O sea, ¿cómo hacemos para que se haga efectivo? ¿Cómo hacemos para que el buzón de sugerencias sea algo en lo que el trabajador piensa para mejorar, digamos, su empresa, para mejorar la empresa, para mejorar la convivencia? Mira, en este momento creo que todas las empresas por ley deben tener una parte de salud ocupacional súper bien organizada. Y digamos que el buzón de sugerencias ya no es algo del papelito que yo lo metía en la cajita, sino es algo sistematizado donde cada funcionario desde su espacio diligencia esta encuesta de satisfacción. Entonces, y ahí hace como la parte del buzón de sugerencias de venga. Entonces, como te digo, por ley, ya en este momento eso está eh, implementado y se debe dar cumplimiento. Entonces, si tú aplicas una encuesta de satisfacción y eso también está relacionado con un buzón de sugerencias, a ti las personas encargadas de salud ocupacional, en este momento, por ejemplo, las ARL hacen un seguimiento súper exhaustivo a ese tipo de cosas que van y te dicen, tú te sientes cómodo donde estás sentado, siéntate y muéstrame cómo te sientas a diario, cuánto tiempo te sientas a diario. Entonces creo que por ley eso tiene que funcionar, además que tú tienes que mostrar los resultados de esas encuestas y tienes que mostrar qué cosas has implementado para mejorar lo que el empleado está diciendo que no está funcionando bien. Pues creo que entonces me gustaría que me respondiera más o menos, no sé, de pronto, qué tipo de procesos o dinámicas se realizan, ejemplo, durante la semana o durante los 15 días o lo que sería en el mes, en cuestión pues, de la parte humana, de saber cómo se trata, digamos, de mantener motivado a los trabajadores, qué tipo de actividades se realizan. Mira, nosotros tenemos algo que se llama cuidado al cuidador y es como nosotros trabajamos con niños, para nosotros esa parte de que la persona esté bien es demasiado importante, demasiado. Entonces, implementamos unas actividades que se llaman grupos de cuidado y son reuniones que se hacen una vez a la semana los viernes, donde las personas a través de una serie de estrategias pueden mostrar sus necesidades, no solamente físicas, sino emocionales, de cómo estoy cansado. Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama la curita y es preguntarle a la otra persona, oye, ¿tienes alguna herida? ¿Estás enfermo? Y es a través de algo simbólico como una curita decir, ven, lamento que estés enfermo, ¿dónde quieres que te coloque una curita? Y cuando uno ve a una persona con una curita, por ejemplo, en la cabeza, uno sabe que la persona ha estado enferma, que le duele la cabeza. Cuando uno ve a las personas, por ejemplo, con curitas en el corazón, uno sabe que es una persona que ha estado triste y es una forma de darle voz a las personas. Normalmente nosotros somos muy temerosos de hablar. Uy, no, si yo digo esto, de pronto mi jefe pues se pone bravo. Entonces lo hacemos de una manera simbólica, pero sabemos que tiene algo. Cuando uno ve situaciones ya complejas a nivel emocional o a nivel, se hace una remisión a otra entidad para que la persona sea atendida. Pues igual lo que se hace en todas las empresas, de tener en cuenta las fechas de cumpleaños, de pronto una vez al mes se hacen unas onces compartidas, ese tipo de cosas. Bueno, la verdad es que es bastante interesante ver cómo funciona tu empresa. O sea, es bastante curioso ver, digamos, cómo hay particularidades entre empresa y empresa. Eso sí, digamos, ¿tú consideras que cuáles son los procesos, digamos, que sí o sí son los que hace el psicólogo organizacional? ¿Qué procesos son los que se realizan
generalmente en las empresas. Y para ti, ¿cuál es el que más te gusta, el que más disfrutas o el que más consideras que se te da bien? Bueno, creo que los procesos fundamentales del psicólogo organizacional es la parte de selección, mantener el clima organizacional adecuado y nunca dejar ir un empleado sin conocer las razones por las cuales esa persona se va de la organización. Siempre, o sea, es hacer una evaluación muy clara. ¿Cuál de esas tres como fases es la más interesante? Es como hacer el acompañamiento del empleado durante su permanencia en la organización y hacer que se sienta satisfecho en ese rol que está desempeñando. Creo que cuando una persona está satisfecha, hace bien su trabajo. Entonces es cómo yo hago ese acompañamiento desde lo humano, desde verme yo no como una directiva o no como una, sino como la persona que le brinda ese apoyo a la otra persona para que se sienta cómoda en su trabajo. Y es bastante bueno, digamos, ver que hay procesos bastante como positivos, pero mire que algo que mencionaban en clase, pues era el tema del despido, ¿no? Y a mí me surgió de una vez esta pregunta de, bueno, ¿cómo manejamos el despido, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos? Es que no sé si es que suena, es que es muy Sin que no sea fuerte. tan fuerte, sí, tan doloroso, claro. Mira, mmm, yo creo que es diferente cuando una persona renuncia a cuando una persona la despide, ¿cierto? Yo creo que es muy importante generar la conciencia en la otra persona de te vas por esta y esta razón y generar eh, esa necesidad de mejora. Cuando una persona se va de una empresa despedida es por algo, ¿no? Y yo creo que es enfocarlo en ese reconocimiento de sus falencias para que no se vuelva a equivocar más adelante. No es fácil y normalmente cuando la persona sale despedida, sale con dolor, sale con rencor hacia la organización. Entonces la idea es hacer ese acompañamiento y ese proceso de los errores se aprende. Nosotros siempre que una persona se va de la empresa, mi jefe es un poco bravo, bueno, mis dos jefes son un poco bravos y he visto mucha gente salir despedida por diversas razones, porque el niño estaba sucio, porque se le cayó un niño, porque permitieron una llamada por celular que no estaba permitida, por muchas razones. Y eso no entrar a hacer ese proceso, cuando a la persona le pasan la carta de despido, es muy fuerte. Pero si tú miras eso después de una semana o de un tiempo, la persona empieza a hacer como esa resiliencia y esa elaboración de lo que pasó, y es ahí donde uno debe entrar a hablar. No en el momento que la persona es despedida, sino un poquito, dar un lapso de tiempo para poder permitirle que lo elabore y permitirle hacer catarsis de sus emociones frente a lo sucedido. Pero también es como brindarle herramientas para que lo vea como un proceso de construcción dentro de su proyecto de vida y no un proceso destructivo. Qué bueno que ahorita me acabaste de mencionar sobre algunas cosas que suelen pasar pues en tu empresa, porque exactamente hay una que se tiene, pues que se basa directamente en eso, pero quisiera ampliarla más y es cuáles son los problemas que suelen verse más frecuentemente, pero cómo usted como psicóloga reconoce si, digamos, si la actividad o la dinámica que usted ha querido llevar ha sido eficaz o ha faltado bastante por mejorarse? ¿Y qué tipo de, digamos que qué tipo de actividades o qué tipo de reflexiones podemos hacer tanto a las actividades que digamos que son, que sí cumplen con lo que quieren, pero también con esas actividades que no llegaron o no alcanzaron a ser eficaces? Sí, mira que yo creo que ahí hay dos cosas que se deben tener en cuenta. Uno es como qué tanto yo acompaño a los empleados en esos procesos. Eh, yo siempre he dicho que trabajar con papeles a veces es estresante, pero bueno, como que estamos trabajando con un objeto. Trabajar con seres humanos es un poco más estresante porque somos seres humanos.
Entonces, normalmente, ¿yo qué hago? Yo hago un acompañamiento permanente a las personas. No puedo con las 70, pero sí trato de estar en algunos lapsos de tiempo, en algunos momentos, que yo sé que son críticos para, para como poder brindar ese rehacer. Entonces, por ejemplo, si yo veo que hay una de las auxiliares que levanta mucho el tono de voz y eso está prohibido, entonces yo le digo como, oye, mira, lo podemos hacer de una forma diferente, ¿sí? Entonces, yo la modelo para que lo haga. Si yo veo que es una persona que coge brusco un niño, yo no le digo como delante de los niños, no lo hagas, sencillamente la llamo aparte. Y hay como un proceso, antes de despedir a una persona, hay un proceso de seguimiento y de acompañamiento y de un rehacer de esas situaciones que están llevando a que se equivoque. Hay personas que ya por el cansancio, por desmotivación, es muy difícil tener satisfecho a todo el mundo. Muy difícil, pero no imposible, pero es difícil. Entonces uno cuando ya ve que la persona definitivamente no y que se ha hecho ese rehacer y que se ha hecho ese acompañamiento y que se ha dialogado, pues es cuando uno toma la decisión de ya no más. Pero después de hacer un proceso muy minucioso, muy de seguimiento, pero hay faltas graves como, por ejemplo, una persona que llegue oliendo a trago a la organización. O sea, no hay chance de que uno le dé una segunda opción, porque no. O una persona que roba, pues no hay chance, sencillamente se va. Entonces, digamos que como en toda organización hay una categorización de las faltas y pues hay motivos de despido que son de ya para allá. Cris, ahorita que estabas hablando sobre esos procesos me dio como intriga en saber entonces, digamos, yo sé que dentro de un contrato pues hay ciertas funciones, ¿no? Que para a lo que uno lo contratan y demás, pero entonces, ¿cómo determinar, digamos, si el trabajador ha hecho eficaz o cómo, mejor dicho, cómo tú te dices a ti misma, bueno, el trabajo que estoy haciendo es eficaz y cómo se proyecta o se refleja en tus jefes de pronto, cómo ellos te lo dicen, cómo te demuestran ellos que tú estás haciendo bien el trabajo como psicólogo organizacional? Cuando no hay rotación, eso demuestra el buen trabajo del psicólogo organizacional, cuando no hay rotación o la rotación es muy bajita. ¿Sí? O sea, cuando yo veo que cada 15 días cambia de personal, uno dice, acá hay algo que está pasando y que no está funcionando. Pero cuando tú ves que pasa mucho tiempo y que no hay como esa rotación tan grande, pues uno dice, se está haciendo bien el trabajo. Bueno, Cris, ahorita vamos a darle paso a Angie. Ella se va, bueno, espero que charlen. Yo estaré escuchándolos y de pronto aquí haciendo preguntas que de repente salen, porque eso es lo que pasa cuando hacemos estas entrevistas. Ok. Hola, buenas tardes. ¿Sí me pueden escuchar bien? Sí. Sí. Bueno, para continuar con la entrevista, me gustaría pues que habláramos sobre la importancia del rol del psicólogo organizacional y pues ¿crees tú pues que el rol del psicólogo organizacional es importante en las organizaciones? Sí, creo que es fundamental. Creo que es la persona que se convierte en la mediadora entre los jefes y el personal. Y creo que es la persona que tiene la capacidad de generar un buen clima laboral, apoyado con las directivas de la organización, pero es la persona encargada de mantener un clima organizacional óptimo. Bueno, y en la organización en la que tú trabajas, los directivos, ¿cómo perciben ese rol del psicólogo organizacional? Mira, inicialmente en la empresa no había psicólogo, no había, era como la jefe era la dueña, la subjefe era la persona, no había un psicólogo organizacional, sin embargo, pues con la medida, pasando el tiempo y ya dándose cuenta de muchas razones por las cuales deberían de ocupar ese cargo, pues se logró que lo hicieran. Entonces, ya le dan la importancia que se merece, ¿no?
ya lo ven como alguien importante dentro de la organización. Bueno, y ¿ahí sí me escuchas bien? Sí. Sí, listo. Bueno, ¿y cuáles consideras que son esas competencias pues, que debe tener el psicólogo organizacional pues, dentro de una empresa? Liderazgo, una comunicación asertiva, tiene que tener muchos valores humanos, o sea, una persona muy humana, con mucha sensibilidad. Sin embargo, también debe ser una persona con capacidad de mando. Listo. Y si tú fueras el presidente de una organización, ¿tú qué cambiarías? Eh, Creo que es muy importante como la parte del salario y las diferencias en las jerarquías, ¿sí? O sea, yo sé que deben existir jerarquías, pero a veces son demasiado marcadas. Entonces, como que cambiaría ese aspecto. Y a nivel de salarios, a veces a los funcionarios como que no se les paga lo que se les tiene que pagar y eso genera mucha desmotivación. ¿Cómo se podría hacer? Desde el mismo empleado cuando se generan como estrategias donde sea más eficaz y más eficiente y esto aporte a la organización y de alguna forma disminuya costos o disminuya gastos en algunas áreas y que se puedan, eso que se disminuyó, aumentárselo en los salarios a los empleados. Listo. Y tú, bueno, a partir como de esa gestión del talento humano, ¿tú qué crees que se deba como fortalecer en esta parte? Mm, como el diálogo, como abrir espacios de diálogo entre directivas y los empleados, especialmente como los de los operativos, ¿no? Los operarios. Porque a veces pues las directivas están arriba y son personas que nunca tienen como los que están tener ese contacto con las personas que están eh, pues haciendo como la operación diaria, ¿no? Entonces, sabiendo que son los más importantes, porque son los que desarrollan el trabajo diario y permanente. Entonces es como a veces generar más espacios de diálogo, actitud de escucha en las directivas, fomentar encuentros entre las diferentes áreas. Sí, como tú mencionaste anteriormente, fomentar, ¿no? Ese clima laboral también es muy importante la comunicación asertiva, pues en una empresa. Uh-huh. Bueno, ¿tú qué estrategias, pues a partir como de tu experiencia, qué estrategias crees que se deberían como implementar para promover esa motivación laboral? Yo creo que es muy importante involucrar las redes de apoyo de los empleados, es decir, por ejemplo, involucrar a las familias, fomentar espacios de encuentros familiares donde tanto el funcionario como su familia tengan tiempo para compartir, donde se les brinde como tiempos de esparcimiento. Puede ser acompañado, puede que sí, puede que no, pero sí como esos ratos de esparcimiento donde la persona logre como desconectarse un poco. Pero creo que acá hace mucha falta en muchas organizaciones y es involucrar a las familias de los empleados en estos procesos y que la familia se sienta, el empleado se sienta acompañado no solamente de los compañeros de trabajo, sino también de sus familias dentro de cada rol que desempeñan. Sí, claro, y es muy importante, ¿no? Como esa integración también. Bueno, y dentro de esa organización, pues en la que tú trabajas, ¿hay estos momentos, hay estos espacios? Normalmente se permite que, por ejemplo, en épocas de vacaciones, los niños acompañen a los funcionarios, ¿sí? Para que no se queden solos. Y hay algunas reuniones que se hacen con familia. En este momento, por época de pandemia, pues no se ha podido, pero sí, normalmente sí se genera. Okay.
Bueno, en cuanto a como a esos retos del rol organizacional, del psicólogo organizacional, ¿cuál ha sido como esa situación más difícil pues que hayas tenido que afrontar en esta área? Uy, son muchas. Lo que pasa es que, mira, cuando, digamos que en mi trabajo se generan muchos vínculos afectivos entre los funcionarios y los niños. Y cuando los niños se van por la razón que sea, eso genera unos duelos en las personas, porque se han generado vínculos. Entonces es manejar como esos procesos. Y lo otro es cuando se generan como grupos de trabajo y por alguna razón se tienen que desintegrar porque se cambian de áreas, porque se cambian de sedes. Entonces es complejo porque ya se han generado como esos lazos de amistad y entonces eso es un poco complejo. Bueno, muchísimas gracias, pues eso era todo. Muchas gracias como por brindarnos este espacio para poder desarrollar la entrevista y pues no sé si te gustaría agregar algo más. No, que creo que la psicología es una profesión demasiado amplia y uno puede ser un psicólogo organizacional sin dejar de lado como muchos otros aspectos a nivel clínico, a nivel comunitario, porque cada área está entrelazada una con otra. Si hay una persona que tiene un problema emocional o uno no sabe que a la empresa llegue una persona con un trastorno mental, es ahí donde uno debe desarrollar como esas habilidades para saber direccionar, orientar y brindar el apoyo que cada persona requiere. Entonces creo que el psicólogo es una de las profesiones más integrales y más amplias que existen. Y principalmente también esa calidad humana, ¿no? Uh-huh. Sí. Exacto. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. No sé si mi compañero Jonathan quiere agregar algo más. No, yo solamente tenía una duda y era simplemente saber los beneficios que le aporta la empresa. Sabemos que, digamos que aparte del valor salarial, pues hay como ciertos beneficios que da la empresa y quisiera conocer más o menos, aparte del salario, claramente también hay otros aspectos en los cuales uno también tiene en cuenta para entrar o no a una empresa. De pronto saber qué le pareció interesante de todo lo que ofrecían aparte del salario. ¿Cuáles son los No, beneficios mira, que la... creo que, por ejemplo, digamos que en la empresa el 95% de las personas somos mujeres y la mayoría somos mamás. Por no decir casi todas, pero sí somos mamás. Y el que a uno le permitan como, oye, mira, cuando no tengas con quién dejar a tu hijo, lo puedes traer. Eso, como que, es algo grandísimo. Lo otro es que ofrecen, por ejemplo, la alimentación. Entonces, el saber que las personas cuentan con la alimentación sin tener que pagar es otro aspecto importantísimo. Bueno, Cris, la verdad ya estamos finalizando. Simplemente quería agradecerte por el espacio que nos brindaste. Con muchísimo Siempre es gusto. bueno, siempre va a ser muy, muy gratificante y bastante, digamos, podemos recolectar muchas cosas de lo que tú nos cuentas, porque tú como lo dijiste en un principio, uno cuando apenas está saliendo al campo laboral, pues uno se da cuenta de que pues van a empezar a ver ciertas situaciones, se presentan ciertos temas, entonces es bueno empezar a contextualizarnos de eso. Y te agradezco por el tiempo que Nunca se tomaste. queden solamente con lo que les da la universidad. Creo que hay que mirar muchísimas cosas, tener contacto con muchísimas personas. Eh, digamos que la universidad da las bases, pero falta aprender mucho. ¿Me escuchan? Se te escucha bajito. Se corta. Que no, pues lo que les digo es que creo que hay muchas cosas por aprender y eso no lo aprende uno solamente en la universidad, sino en el contacto con diferentes personas
y como yendo al campo, ¿no? Así no sea lo que le brinde a uno la universidad, sino que uno también tratar de indagar. Bueno, ya terminé